A ver, pensemos en algo. ¿En qué momento un pensamiento, uno malo, cruza la línea y se convierte en un delito de verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese camino que es fascinante y tiene sus complejidades, el que va desde que algo se nos pasa por la cabeza hasta que se convierte en una acción. En derecho, a esto se le llama iter criminis. Y ojo que esta pregunta no es ninguna tontería teórica, es que es la base de todo el sistema de justicia. Poner la línea justo en el sitio correcto es clave, porque de eso depende que estemos seguros, pero también que seamos libres. Así que nada, vamos a desgranarlo poco a poco. Para entenderlo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Veremos qué es el iter criminis en general. Luego nos meteremos en la cabeza, en la fase interna de los pensamientos. Después saldremos al mundo real, a la fase externa, a las acciones. Y ahí nos pararemos un momento en los actos preparatorios y en un caso muy concreto, la conspiración. Y al final veremos por qué todo esto es tan importante. Venga, pues empezamos el viaje. El iter criminis, que como su nombre en latín indica, es el camino del delito. Bueno, pues imaginemos que es como una especie de mapa. Un mapa que usan los juristas para entender cómo nace un delito y cómo va creciendo hasta que pasa. Vamos a ver cuáles son sus paradas. Como decíamos, el término viene del latín, y es que literalmente traza el camino del delito. Es todo el proceso, desde que a alguien se le enciende la bombilla con una idea en la cabeza hasta que esa idea sale al mundo real y se convierte en una acción. Una acción que, claro, ya tiene consecuencias legales. Y este camino tiene, digamos, dos partes muy claras. Por un lado está la fase interna, la que pasa toda, absolutamente toda, dentro de la cabeza de una persona. Se le ocurre la idea, le da vueltas, sopesa los pros y los contras, y al final decide si lo hace o no. Hasta aquí todos son pensamientos. Pero ¿cuándo se cruza la línea? Pues justo cuando pasamos a la fase externa, cuando empezamos a preparar las cosas y, por supuesto, cuando ejecutamos el plan. Vale, pues vamos a meternos de lleno en ese primer territorio, la fase interna. Hay que pensar en esto como un espacio casi sagrado para la ley. Un mundo de pensamientos, de ideas, de planes, que mientras se queden ahí dentro no tienen ninguna consecuencia penal. Y esto no es casualidad, hay una razón de mucho peso detrás. De hecho, hay un principio legal que es la piedra angular de todo esto. Viene de la antigua Roma y se resume en esta frase en latín: cogitationis poena nemo patitur. La dijo un jurista llamado Ulpiano y su significado es simple, pero, profundísimo. Básicamente lo que viene a decir es que a nadie se le puede castigar por lo que piensa. Y esto es fundamental. Da igual lo horrible que sea una idea. Mientras no salga de la cabeza, está fuera del alcance del derecho penal. La justicia no puede, y de hecho no debe, ser una especie de policía del pensamiento. Y esto se apoya fundamentalmente en tres ideas clave. La primera, que es de cajón. Es casi imposible probar lo que alguien está pensando de verdad. La segunda, un concepto un poco más técnico. Un pensamiento no tiene energía criminal, o sea, no hace daño a nadie en el mundo real. Y la tercera, que quizá es la más importante de todas. Esto permite que cualquiera pueda arrepentirse, cambiar de idea y simplemente no hacer nada. Claro, la pregunta del millón es: ¿dónde está la línea exactamente? ¿En qué momento un plan deja de ser un simple pensamiento y se convierte en algo que a la ley sí que le importa? Pues justo aquí, cuando entramos en la fase externa. Este es, por así decirlo, el punto de no retorno. En el momento en que el pensamiento se exterioriza, es decir, se convierte en una acción real, o incluso en no hacer algo que se debía hacer, ahí es cuando el derecho penal se activa. Es el salto del mundo de las ideas al mundo de los hechos, de lo que se puede ver y demostrar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco más complicada, porque entramos en una zona un poco gris, los actos preparatorios. Estamos hablando de cosas que se hacen con la intención de cometer un delito, pero que todavía no son el delito en sí. ¿Debería castigarse eso? Bueno, pues la ley tiene una respuesta bastante matizada. A ver, aquí la ley intenta hacer equilibrios. La regla general es que los actos de preparación no se castigan. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no está claro para qué son ambiguos, y sobre todo porque todavía no han hecho daño a nadie. Pero, y este es un pero muy grande, hay una excepción. Sí se pueden castigar por motivos de seguridad, para proteger a la gente, pero solo, y esto es súper importante, cuando la ley lo dice de forma explícita para delitos que son muy graves. Y claro, aquí tenemos que hablar de otro principio básico del derecho, el non bis in idem. Esto, en pocas palabras, significa que a nadie se le puede juzgar dos veces por lo mismo. Por eso, si al final una persona comete el delito, los actos de preparación quedan como absorbidos por el delito principal. O sea, no se puede castigar a alguien por atracar un banco y además por haber comprado los pasamontañas. Es todo parte de lo mismo.
Bien, pues ahora vamos a hacer zoom en uno de los actos preparatorios que la ley sí suele castigar porque lo considera especialmente peligroso. Hablamos de la conspiración. ¿Y qué es exactamente una conspiración? Pues, en el fondo, es muy simple. Es un acuerdo. Un acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito. La ley lo que ve aquí es un equipo criminal que se está formando, y por el peligro que eso supone, decide actuar pronto antes de que lleguen a hacer nada. Para que esto se entienda de maravilla, vamos a ver un caso real que parece de película, de verdad. La historia va de una madre, su hija y un supuesto sicario. La cosa es así. La madre y la hija se sienten estafadas por un asunto de negocios y deciden que se van a tomar la justicia por su mano. ¿Qué hacen? Contratan a un sicario para vengarse. Le pagan una buena cantidad de dinero, pero, sorpresa, el sicario resulta ser otro estafador. Coge el dinero y, si te he visto no me acuerdo, desaparece sin mover un dedo. Imaginemos la escena. Indignadísimas por haber sido estafadas por partida doble, la madre y la hija se van a la policía a denunciar al falso sicario. ¿Y qué pasa? Pues que la policía las detiene a ellas. ¿Por qué? Pues porque el simple hecho de haberse puesto de acuerdo para contratar a ese sicario, aunque al final todo fuera un timo y no pasara nada, ya era en sí mismo un delito de conspiración. Bueno, hemos recorrido todo este camino del delito, desde un simple pensamiento hasta un acuerdo que ya es castigable. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Por qué es tan importante entender esta frontera entre la libertad y la seguridad? Pues mirad, el concepto de iter criminis en realidad es la representación de un equilibrio muy delicado. Por un lado, protege nuestra libertad de pensamiento, que es un pilar básico en cualquier sociedad que se considere libre, pero por otro, le da al Estado las herramientas que necesita para poder actuar y proteger a la sociedad antes de que el daño sea ya irreparable. Al final, todo esto nos lleva a una pregunta que, en el fondo, cada sociedad tiene que hacerse constantemente. ¿Dónde pintamos la línea? ¿Hasta qué punto protegemos la libertad de pensar lo que sea? ¿Y en qué momento exacto debe intervenir el Estado para garantizar nuestra seguridad? Es un debate que está en el corazón mismo de lo que entendemos por justicia.